La hora macabra. La siguiente historia se desarrolló en las entrañas de nuestra Ciudad de México, justo cuando la campana del reloj marcaban las 12 de la noche. Aquella casa de la calle 5 de Mayo había permanecido 20 años deshabitada, aunque para algunos vecinos en realidad tenía 21 años sin ocuparse. Y no era para más, ya que los sucesos ocurridos en el año de 1980 dejaron huellas en la memoria de todos los moradores. Cierta mañana de mayo llegaron a habitar la casa marcada con el número 2, una pareja de recién casados. Ambos eran muy jóvenes aún, pero se dice que reñían a todo momento. Por las noches, los gritos daban fe de que los cónyuges se golpeaban mutuamente. El motivo era que Antonia se había dado cuenta de la relación amorosa que sostenía su marido con su mejor amiga. El primer aniversario de su matrimonio estaba próximo, y justo ese día por la mañana, Benjamín salió apenas tocadas las 8 de la mañana. Se vio como ya era costumbre con Laura, su amante, en la esquina, y ambos abordaron un taxi que los conduciría a su trabajo. Mientras que Antonia no tardó ni 15 minutos en asomarse a la calle para aguantar todas las habladurías que se escuchaban en su entorno. La joven era muy callada y solo tenía una amiga, la vieja Juana, que día a día trataba de aminorarle su tormento. ¿Por qué tan temprano?, preguntó la vieja al notar las lágrimas que brotaban de Antonia. Creí que por ser nuestro aniversario no se vería con ella, respondió con gran tristeza la bella joven. ¿Sabe, Juana? Hoy también hace 2 meses que descubrí su infidelidad. Ambas mujeres conversaban sobre el calvario sin importarles las miradas indiscretas de los vecinos. Todo parecía normal, a excepción de una pequeña bolsa blanca que celosamente llevaba Antonia entre sus manos. Ella había estudiado para química, pero el matrimonio jamás le permitió ejercer. Por el contrario, tenía que quedarse en casa, aún sabiendo que su marido se divertía con la que había sido su mejor amiga. Entró la joven a su casa actuando de manera muy extraña. No dejó pasar a Juana, argumentando que debía preparar la cena. De esta manera pasaron las horas, y a pesar de que llegó la noche, su marido no apareció. Justo cuando el reloj marcaban las 12, Benjamín atravesó el portón de la vieja casona con algunas copas de más. En ese momento, Antonia salió a recibirlo, pero la discusión no se hizo esperar. «Estabas con ella, ¿verdad?», reprochaba la pobre mujer con los ojos llenos de lágrimas. Benjamín, sin pensarlo, golpeó a Antonia, quien se fue a estrellar fuertemente contra la pared. En ese momento cruzó una idea macabra por la cabeza de Antonia. «Te dije que sería la última», decía con una mirada llena de rabia. Al dar la media vuelta y subir por las escaleras, Benjamín, furioso, la tomó del brazo y le confesó que sí. En efecto, estaba con ella y que iban a tener el bebé que ella nunca le había podido dar. Aquellas palabras retumbaron con un tremendo eco maléfico. Nadie sabe con exactitud qué fue lo que pasó aquella noche. Los vecinos solo recuerdan un grito de dolor y angustia. Después, siendo ya las 6 de la mañana, hubo un gran alboroto afuera de la casona, como si algo interrumpiera la paz y la armonía entre los vecinos y aquellas viejas calles. El cuerpo desmembrado de Benjamín aún permanecía tirado al pie de las escaleras, bañado en sangre. De Antonia solo se supo que la pobre parecía como desconectada del mundo, como si estuviera en un trance del que nunca pudiera volver, lo cual no pudo ayudar a la policía a descubrir el verdadero motivo del fallecimiento de Benjamín. Fue así como esta historia quedó en el olvido. Pasaron 20 años antes de que alguna familia quisiera volver a habitar aquella casona. Y no era para menos, pues se contaba que por las noches se escuchaban los gritos horribles de aquel infeliz hombre, y hasta juraban los vecinos que veían al espíritu paseándose por los jardines. La nueva familia acababa de llegar de provincia. El señor Tomás, jefe de la familia, aceptó un empleo en la vieja maquiladora del centro. Sus 2 hijos, Mónica de 12 años y Juan de 7, se quedaban solos hasta entrada la noche, ya que su madre trabajaba hasta tarde en un hospital. Durante el primer mes en la casona, Juan no paraba de burlarse de su hermana, quien todas las noches lloraba sin cesar. Ya por la mañana le reservaba unas cuantas bromas para hacerla rabiar. «Mónica tiene miedo por las noches», decía con regocijo mientras se preparaba para ir al colegio. «¡Cállate, Juan!», gritó con desesperación la pequeña. Justo en ese momento la bella madre cruzó la puerta. «¿Y qué sucede aquí?», preguntó en tono fuerte al ver que ambos niños se correteaban.
Juan no perdió el tiempo para burlarse de su hermana. «Es que Mónica tiene miedo». «¡Cállate!», dijo la pequeña frunciendo el entrecejo. La madre regañó a su inquieto hijo y prosiguió a preguntar lo que sucedía. Quizá era la presión de no tener a sus padres durante el día y tener que hacerse cargo del travieso de Juan. Fue por eso que trató de referirse a ella en tono suave. «¿Te sucede algo?», preguntó sin obtener respuesta. «¿Sabes qué quisiera? Que me contaras lo que te sucede». Continuaba sin respuesta alguna. En ese momento se escuchó el llamado para que los niños salieran hacia el auto, donde ya les aguardaba su padre. Aquel tema no se volvió a tocar. La madre pensaba que con un regalo la niña se sentiría mejor, y de esta manera le compró la muñeca más bonita que pudo encontrar en una tienda. Pero cierta noche, Juan no pudo evitar hacerle caso a su hermana, quien permanecía llorando arriba de su cama. «¿Qué te pasa, Mónica?», preguntó el niño al entrar sin permiso a su habitación. «Nada», respondió Mónica sin parar de llorar. «Vete». Pero esta vez Juan estaba convencido de que quería saber el motivo por el cual su hermana lloraba noche tras noche. «Dime qué te sucede. Ya han pasado meses y tú lloras todas las noches. ¿No te gusta cuidarme?». Mónica miró con ternura a su pequeño hermano. «Será mejor que te vayas. ¿O mañana no te levantarás?». «Yo siempre me levanto», afirmó el pequeño. «Tú eres la que actúas de una manera extraña últimamente». «Ya te dije que te vayas», interrumpió ella demasiado molesta. Juan supo que en realidad Mónica no estaba dispuesta a contarle nada, por lo que mejor se retiró a su cuarto para continuar con el tormento de escuchar a su hermana, quien seguía llorando. A la mañana siguiente, Mónica tomó del brazo a Juan y le dijo: «¿En verdad quieres saber qué me pasa?». Juan se estremeció por completo con solo escuchar estas palabras, pero permaneció muy atento. Al terminar Mónica con su versión, Juan echó a reír de tal manera que ella se molestó. «¿Entonces no me crees?». «Claro que no», continuaba riendo. «Mejor dile a mi madre que ya no quieres cuidarme a seguir inventando tantas cosas». Mónica, desesperada, le advirtió que aquella noche lo despertaría justo antes de la medianoche y lo invitaría a que fuera a su habitación para que presenciara con sus propios ojos aquella pesadilla que noche a noche tenía que soportar. Juan, en cambio, no paraba de reír, tomándolo como una simplicidad. El día pasó de lo más normal, y a Mónica no se le iba de la cabeza la idea de llevar a su hermano aquella noche a su habitación. Siendo las 11 de la noche, se escucharon los pasos de la feliz pareja que regresaba de laborar. Fue entonces cuando Mónica consideró que era el momento oportuno para ir a traer a su hermano. No le costó trabajo levantarlo, pues para ese entonces Juan ya estaba acostumbrado a despertarse gracias al llanto de su hermana. Ambos niños llegaron hasta la amplia cama que daba justo a la ventana y permanecieron en silencio. Pero los minutos pasaron y Juan, derrotado por el cansancio, se entregó al sueño. Pero aquel silencio en que permanecía la habitación se terminó cuando escuchó muy cerca el llanto de su hermana. Se levantó de inmediato, olvidándose de las palabras de su hermana, y preguntó mirándola: «¿Qué te pasa?». Mónica no pudo hablar, en cambio permanecía señalando hacia la ventana. Juan volvió su mirada con incredulidad, y fue en ese momento cuando soltó en llanto tan parecido al de su pequeña hermana. De esta manera pudo mirar la aparición demoníaca que noche a noche atormentaba a la pobre de Mónica. En efecto, justo en aquella ventana estaba un hombre vestido de negro, cubriéndose el rostro con la mano. Ambos pequeños lloraron tanto aquella noche que sus padres no tuvieron más remedio que buscar otro hogar lejos de aquella casona. Cuentan los vecinos que lo único que pudieron describir con exactitud los pequeños fueron aquellos enormes ojos rojos y el sombrero de bombín que lucía la espectral aparición. Y es que no había explicación para lo que ocurrió esa y todas las noches anteriores, ya que aquella habitación quedaba exactamente en el segundo piso, de frente a la calle de 5 de Mayo. Algunos vecinos que pudieron entrar a la propiedad dicen que en aquellas fechas la mancha de sangre donde permaneció Benjamín volvió a aparecer como si éste acabara de fallecer. Incluso hay quienes afirman que todavía por estos días se pueden escuchar los gritos y lamentos cuando la campana del reloj marca siempre la medianoche, hora en que se cree falleció el pobre de Benjamín, que de acuerdo con las versiones y creencias de los vecinos de aquella época, su crimen sirvió para maldecir el lugar, invitando a pasar al mismísimo demonio.
Leyenda: el espectro del cementerio. Los panteones, por el hecho de ser el lugar donde se entierran los cadáveres, es un sitio lúgubre, silencioso, que llena de espanto y pavor, como si alguien nos persiguiera, se volteara de reojo erizándose los cabellos de miedo. Por esto, en los cementerios se enlazan tantas leyendas y los cuentistas sitúan sus relatos en tenebrosos camposantos, para darles visos de horror a sus fantasías y de tener temblando de espanto a su auditorio. En el Panteón de Guadalupe, en la ciudad de Aguascalientes, se han ubicado muchas historias, las que cuenta la gente, y tan solo al pasar frente a él, se apodera de las personas un miedo, como si un muerto saliera a perseguirlas. Una de tantas leyendas que corren de boca en boca es la que escribió el profesor Alonso Montañez, en la que relata que el señor Jesús Infante, un conocido cantero del lugar, fue requerido por don Carlos Espino para realizar un trabajo, para él muy importante, pues era terminar un monumento familiar en el Panteón de Guadalupe, con la súplica que el trabajo debería ser terminado el día que les había fijado don Carlos. Don Jesús aceptó el compromiso e inició su labor dentro del cementerio, siendo más laborioso la faena de lo que él pensaba. Se acercaba el plazo y el cantero estaba nervioso por saber que no era posible terminar que le había encomendado. Solo faltaba un día, y al ir por un andador a recoger un material, escuchó ruidos extraños. Volteó para ver si había alguna otra persona, pero al sentirse solo, se le enchinó el cuerpo y sintió escuchando un trac, trac, trac. Platicaba con don Jesús que en aquel momento las piernas no le respondían. Quería correr, pero no podía porque las extremidades inferiores las sentía de plomo. No pudo gritar, la voz no le salía, y sintió que los pelos se le pararon como un resplandor. Volteó hacia atrás, y su sorpresa fue cuando vio un esqueleto que lo seguía, y que moviendo las mandíbulas, las que sonaban al juntársele los dientes, clarito oyó una voz que le decía: «Compadécete de mis penas, que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años sin descanso. Pide a mi abuelo, padre de tu abuelo, de que los 12,000 pesos en plata que están al pie de la alacena que está en la cocina a vara y media de profundidad, te den 100 pesos, de los cuales dará 50 al padre de la iglesia para que me diga 3 misas. Yo te recompensaré dándote el alivio de tu susto. Si no cumples con mi encargo, no sanarás». El pobre hombre no supo qué hacer. Al ver al esqueleto caminando y meneando las mandíbulas, con voz de ultratumba que se dirigía a él, pensó que iba a caer privado, pero sintió que una fuerza sobrenatural lo sostenía, y de pronto pudo moverse y salir despavorido, sintiendo tras de él el esqueleto que parecía lo correteaba. Corriendo llegó a la puerta del cementerio, jurando no volver más a este lugar y dejando toda su herramienta cerca del monumento. Pero su responsabilidad fue más grande que su miedo, y acompañado de un amigo, volvió al día siguiente para terminar con su compromiso. El cantero platicó a su compañero lo que le había ocurrido el día anterior, y los dos estuvieron trabajando, volteando para todos lados con el temor de que en cualquier momento se le fuera a aparecer el esqueleto que le había hablado y ellos cayeran privados del susto. Pero no fue así. Durante el tiempo que permanecieron en el cementerio, no se escuchó ni el más leve ruido. Todo era un silencio sepulcral. Don Jesús comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él, y las piernas poco a poco se le fueron paralizando, al grado de que no pudo caminar más. Traía en la mente lo que le había pedido el esqueleto que lo persiguió por el Panteón de Guadalupe, lo que no lo dejaba estar tranquilo ni de noche ni de día. Habló con un pariente, le contó lo sucedido, y en una silla de ruedas lo acompañó a sacar el entierro, pidiéndole el dinero para mandar decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio. Quería hacer el encargo antes de morir, pues realmente se sentía muy enfermo. Después de haber cumplido lo que le había indicado la calavera, don Jesús comenzó a sentir alivio. Poco a poco empezó a sentirse mejor, hasta haberse recuperado totalmente. Aquel suceso que le ocurrió le había dejado una huella profunda, y cada vez que tenía oportunidad lo contaba a sus amigos.
En una ocasión que se lo refirió a un pariente lejano, este le dijo: Hace muchos años le pasó lo mismo a Joaquín Sánchez, cuando fue a visitar la tumba de su madre al Panteón de Guadalupe. Al escuchar Joaquín que un esqueleto se acercaba a él y que de las mandíbulas salía una voz de ultratumba, él salió despavorido saltando por la pared del cementerio y como un loco furioso llegó a su casa. Platicó a su mujer lo que le había pasado y desde ese día comenzó a estar enfermo. Solo que a él no solamente se le paralizaron las piernas, sino... Pobre, quedó lelo. Perdió el habla y al poco tiempo falleció. La historia del esqueleto del cementerio era conocida por todo el lugar. No se habló de otra cosa en mucho tiempo, siendo una de las tantas leyendas que corrieron por Aguascalientes en el siglo pasado, y que todavía se cuenta en el barrio de Guadalupe al hablar de este cementerio.